Saludos muchachos, en esta lección vamos a resolver el objetivo del juego del uno, basándonos en ciertas características que ya les di. Les agregué una imagen incluso que es la que tengo acá, y de acuerdo a esto se solicitó que hiciéramos, número uno, generar todas las cartas y luego barajar las cartas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esas dos características. Vamos a utilizar almacenamiento dinámico y vamos a utilizar programación orientada a objetos. Vamos a ir integrando ya algunos de los conceptos que hemos visto y esperando que ya empiecen a evolucionar con los contenidos del curso. Ok, esta imagen que tengo acá, inicialmente lo que refleja son las 108 cartas que tiene el uno. Definitivamente nadie puede hacer 108 líneas generando las 108 cartas. ¿Por qué? Sí lo pueden hacer, pero eso no es programar. O sea, eso no es programar, eso es no utilizar las herramientas y sentencias que ya conocemos y no va a ser funcional. Entonces vamos a tratar de generar esto mediante las estructuras de programación que ya conocemos, sumado al almacenamiento dinámico. Podemos ver acá que las cartas, si pueden, sigan el cursor que estoy marcando, van del 0 al 9 con la carta salto, con la carta reversa, con el come 2, más el color, que es para cambiar el color en el juego que se va, más el come 4. ¿Okay? Podemos observar también que cada una de las cartas tiene un color. Está la roja, la naranja, la verde y la azul. Y que las cartas que van del 1 al 9 están repetidas en una ocasión. Entonces, podemos analizar esto en un contexto para ver cómo lo podemos hacer. Dentro del análisis, y quiero aclarar algo, esto que voy a hacer yo es mi propuesta de solución. Recuerden que estamos en programación y hay muchas formas de hacerlo. Vamos a ver la mía. ¿Ok? Y quiero que eso quede muy claro. Lo voy a dejar acá un ratito, aclaración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les digo? O sea, la lógica con la que se razona para poder resolverlo. Entonces, número uno es tratar de dejar de ver la imagen a cómo aparece ahí. Yo puedo abstraer algunas ideas que están en la imagen y que me permita hacerlo. Por ejemplo, yo empiezo a ver que hay una fila que va del 0 al 9 con un salto, con una reversa, con un come 2 y que se repite 4 veces, pero que varía su color. Entonces, eh, con esto yo podría generar ahí perfectamente unos ciclos que me generen eso, un par de ciclos donde un contador va a hacer referencia a un color de la carta y otro contador va a hacer referencia al número de la carta. Pero ustedes podrán decir, pero ¿cómo hago con el salto? ¿Cómo hago con la reversa? ¿Cómo hago con el come 2? Ok, eso es algo muy interesante, porque yo puedo interpretar perfectamente en el código debajo. Recuerden que cuando ustedes corren algún programa, ustedes no están viendo el código. O sea, ustedes están viendo nada más la funcionalidad ya arriba en una interfaz gráfica. Entonces yo perfectamente puedo decir que mi salto va a ser el 10, que mi reversa va a ser el 11 y que mi come 2 va a ser el 12. Y que las cartas que están ahí, que son de otro color, pues yo puedo decir que esas son de color negro y que pueden ser la carta 13, perdón, 12 y 13. ¿Cómo queda esto gráficamente? Porque ahorita no se lo están imaginando. Mi propuesta es esta. ¿Sí? Realmente están teniendo dos mazos distintos de cartas. Si yo agarro las cartas que estaban acá, el problema, ven, estaban acá, los come 4 y los paso acá. Esto simplemente es algo visual para entenderlo mejor. Yo voy a decir que tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, tengo 10 números. 11
que va a ser el salto, 10 que va a ser el salto, 11 que va a ser la reversa, 12 que va a ser el come 2, 13 que va a ser el come 4 y 14 que va a ser el color. Entonces yo tengo nada más que repetir ese ciclo 4 veces. No importa que no diga come 2, ni reversa, ni salto. Después yo puedo manejar eso, pero estoy logrando generar 4 filas de diferente color con 15 cartas distintas. Posterior a esto, yo voy a hacer los siguientes recorridos, pero en lugar de hacer el recorrido con empezando en 0, lo voy a hacer empezando en 1. ¿Ven? Y voy a repetir la misma función de arriba, pero ahora empezando en 1 y terminando en 12. Entonces son como 2 corridas de los ciclos que me van a permitir a mí generar las 108 cartas que tiene el 1, ¿ok? Esa es como la propuesta. Si ven algo interesante que estoy haciendo acá yo ahorita, es que no estoy yendo al código, sino estoy tratando de comprender el problema que tengo, estoy tratando de obtener las características programables y de acuerdo a eso voy a establecer una propuesta para solucionar el problema que tengo. ¿Ok? Eso es algo muy importante que ustedes deben de aprender a hacer. No solamente es irse, tirarse al código y empezar a chorrear texto, sino hay darse la oportunidad de entender bien y analizar. Cuando usted analiza el problema que tiene, posteriormente la digitación de código se le hace mucho más fácil, mucho más práctica. Tal vez no más fácil, pero si no más llevadera. Ok, partimos de esa idea y con esa idea vamos a trabajar. Ok, entonces, vámonos de una vez al, a NetBeans y aquí vamos a arrancar y vamos a decir New Project. Java, Java Application, y aquí vamos a decirle que este proyecto se va a llamar 1. ¿Ok? Voy a decirle que no me genere una main class, no me interesa en este momento, y lo vamos a crear. Ok. Arrancamos, nada más que termine de configurar. Ok, aquí arrancamos. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es asumir que voy a tener un objeto. Recuerden que un objeto es una representación abstracta de algo. Entonces yo voy a representar mi objeto en una carta. O sea, una carta la voy a hacer como un objeto nada más, para después poder manipularlo y crear muchos objetos de esto. Eso es uno de los grandes beneficios de la programación orientada a objetos, que usted construye una estructura y luego la empieza a replicar varias veces. Entonces aquí inicialmente vamos a agregar una clase, new, Java class, y esta se va a llamar carta. Ok. Ahora con carta yo voy a hacer 3 cosas. Número 1, le voy a decir que me diga que voy a tener el número de carta. O sea, el ID va a ser el número de la carta para saber si verdaderamente estoy generando 108 cartas. ¿Qué quiere decir esto? Simple contador. ¿Ok? Luego, con otra variable que me represente el color. Yo sé, profe, pero el color es rojo, verde, azul, naranja, no importa. Por debajo nadie se está enterando. Yo simplemente tengo la capacidad de saber que 1 es rojo, 2 es verde o el color que yo quiera colocar. Y me es muchísimo más fácil internamente manejarlo como un número. Y luego vamos a tener otra variable que se va a llamar número. Y va a ser efectivamente el número de la carta. Entonces vamos a tener un identificador para decir que la carta 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 108 o del 0 al 107. Vamos a tener un color y vamos a tener un número. ¿Cómo se ve esto acá? Vamos a tener un identificador para saber el número de carta que es, un color para saber si es rojo, naranja, verde o azul o negra, y una variable más para saber si es el 1, 2, 3, 4 hasta la 15 o 14. Ahorita, perdón, aquí está, hasta la carta número 14. Ok, entonces, con esas variables estamos arrancando. Como lo
vimos en la clase de NetBeans, clic derecho, insertar código, constructor, y voy a generar un constructor para las tres variables que me permita crear una carta. Luego voy a hacer los set y los get, que esta vez los voy a hacer los dos a la vez con otra funcionalidad, que me inserte todos. Y finalmente voy a hacer el toString. Y el toString va a pasar algo, que en este caso yo le voy a cambiar su estructura. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no quiero que esa carta salga así. Esa carta vamos a ponerle un formato donde me va a decir que me va a decir primero el número de carta. Quiero que me diga el número de carta que es. De esta manera. Ahí, número de carta. Luego a eso le voy a pegar su color. El color, perdón. Dos puntos, una C de color. Luego esto lo voy a separar mediante una barra larga como esta. Y en la otra va a quedar el número. ¿Okay? Voy a borrar esto porque no quiero que me lo cierre. Entonces eso lo que me hace ver es una salida muchísimo más práctica. ¿Cómo va a quedar eso? Voy a hacer algo aquí rápido, nada más para que vean cómo queda. Inserto ahí, creo el objeto y le digo que la carta va a ser la 1 del color 1 con el número 2, punto y coma, y quiero que me imprima eso. ¿Okay? Entonces esto lo vamos a meter en una impresión, solo para que vean cuál es la propuesta de impresión. ¿Okay? Corremos esto, Shift F6, y de esa forma va a quedar. O sea, me va a decir la carta número 1 es del color 1 y es la número 2. Queremos que no me salga así, bueno, le podemos poner la n de número, lo corremos, y esa va a ser la salida. ¿Por qué lo hacemos así? Porque vamos a necesitar imprimir muchísimas cartas. Si hacemos una salida larga, se va a complicar la vista. Y para entender cómo esto está funcionando, vamos a tener que hacer varias impresiones para estar pendientes de todo esto. ¿Okay? Entonces, continuamos. Ya una vez que tengo esto, vamos a crear una baraja. La idea de la baraja es generar estas 108 cartas bajo estos criterios. Y como yo sé que ustedes ya dominan los vectores y las matrices, igual si lo están haciendo con vectores no pasa ningún problema, pero yo lo voy a hacer mediante los arrays. ¿Por qué? Porque es muchísimo más práctico, tiene funcionalidades más adaptadas para el objetivo del problema que estoy resolviendo y es un tema nuevo, entonces van a aprender otra cosa. ¿Okay? Generamos una baraja y en el caso de la baraja lo que vamos a hacer es simplemente y de manera inicial voy a tener un array list de cartas y necesito que se tomen un tiempo para que entiendan esto. Yo puedo tener un vector de enteros, puedo tener un vector de texto, puedo tener un vector de booleanos, pero perfectamente yo puedo tener un vector de objetos. En este caso, el vector de objetos lo que dice es que voy a tener muchas cartas. ¿Quién es carta? La clase que yo acabo de crear. Entonces, yo puedo hacer muchas instancias de este objeto y guardarlas en almacenamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar esto y vamos a crear un array list. Recuerden que hay una clase también disponible en la plataforma sobre el almacenamiento dinámico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear un array list. Array list. Y recuerden que él hace un import. Cuando yo toque control enter, él solo hace la sugerencia del import. Y acá vamos a ir a array list. Recuerden que está la estructura. Y en lugar de decirle string, entero, booleano o cualquiera de estas, le vamos a decir carta. Y este array list va a funcionar como mi mazo. ¿Okay? Mi mazo de cartas. ¿Listo? Eso es todo lo que he hecho hasta el momento. Generar un mazo de cartas. Luego de esto, lo que voy a hacer es generar un constructor
para que me inicialice el ArrayList. ¿Por qué? Porque si no lo hago, no le puedo meter cosas. Entonces yo necesito crearlo y que él esté listo para recibir mis cartas. Entonces aquí le voy a decir clic derecho, insertar, constructor y que me ponga la única variable que hay. Y en este caso no le voy a decir que reciba un mazo, porque no es esa la idea. Le voy a decir simplemente que me lo inicialice. Entonces esto es igual a new ArrayList y listo. Ya tengo inicializado mi ArrayList, mi lista de elementos de tipo carta y ahora sí está listo para poder usarlo. Voy a crear el set y el get de él para poder tener acceso a esta variable porque probablemente cuando desarrollemos la funcionalidad del juego vamos a necesitar manipular esa variable. Entonces en este momento voy a insertar el código, setter and getter, baraja, y aquí tengo los set y los get. Recuerden que los get son los que me sirven para obtener una variable de una clase y recuerden también que una clase es igual a un objeto también. Y los sets son los que me van a permitir establecer el valor de una variable. Si no los uso en algún momento, pues no pasa nada. Si quiero quitarlos porque no los estoy usando, los pueden quitar perfectamente. Pero lo que hace es seguir una estructura de un objeto, crearlo, definirlo ahí y están disponibles por si en cualquier momento yo requiero usarlos. Listo. Ahora sí, vamos con la parte bonita. Lo que vamos a hacer es tratar de reproducir esto que está acá. Este escenario donde tengo dos recorridos. ¿Okay? Acá y acá. Y también recuerden que mi constructor de cartas me está recibiendo, eh, perdón, acá está. Me recibe un número, me recibe un color y me recibe un número, perdón, un ID que es el consecutivo de cartas, un color que va a ser del 0 al 3 y un número que es del 0 hasta el 14. ¿Ok? Con 15 cartas disponibles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo no voy a ir a crear las cartas uno por uno. Voy a hacer una función que permita generar las 108 cartas. Entonces, public void, porque simplemente quiero cargar el mazo. No voy a retornar nada en este momento. Y le voy a decir generar mazo. ¿Okay? Generar mazo. Voy pasando una moto. Y en generar mazo voy a hacer mis recorridos. ¿Recuerdan? Yo tengo funcionalidades en NetBeans que me ayudan a hacer las cosas más fáciles, como for, control espacio, y él me da la sugerencia de una estructura de 1. Y yo le voy a decir acá int igual a 0 y menor que 4. ¿Por qué? Porque este primer ciclo es para que él me recorra los 4 colores que tengo disponibles. Ya vamos a ver qué vamos a hacer con el color negro. Pero inicialmente yo quiero que él me recorra las 4 filas que tengo, perdón, los 4 colores para ir generando con cada una de esas y 14 cartas. Muy bien, continuamos. Y luego el otro for interno, lo que va a hacer es recorrerme las, 10 las 15 cartas, perdón, las 15 cartas que tengo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos haciendo hasta el momento es generar todo un mazo de cartas por una vez. Y vamos a ir haciéndolo parte por parte para que lo vayan teniendo claro. Si yo dejo esto hasta acá, voy a generar 60 cartas, que son las 60 cartas que aparecen en las primeras 4 filas. Ven que va del 0 al 9, hay 10 cartas. 11, 12, 13, 14, 15. Por 4, 60. Entonces, hagamos esto. Generemos 60 cartas y luego vemos cómo generamos las otras. Divide y vencerás, recuerden. Hacemos primero pequeñas cosas, luego hay algunas cosas que se empiezan a convertir en excepciones que yo las puedo manejar, pero las puedo trabajar de esta manera. Entonces, como es muchísimo más fácil generar las 60 cartas sin excepciones, hagamos eso primero. Ahora sí, una vez que estoy acá, lo que yo debo hacer es simplemente empezar a agregar mis cartas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a generar acá
Recuerdan, con las funcionalidades del ArrayList, de agregar, de obtener y todo esto lo vamos a manejar. Mi ArrayList se llama mazo. Yo le voy a decir a mazo.add que me agregue y no tengo que decirle que me agregue en una posición determinada ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es un ArrayList y un ArrayList simplemente va recibiendo elementos. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que al ArrayList le voy a agregar una carta. Yo pude haber hecho aquí perfectamente carta C es igual a new carta. Estoy creando un objeto y decirle que aquí va a ser la carta número 0 del color I y el número J. ¿Ok? Si ya ustedes lo van viendo, ven que también necesito un contador para tener los consecutivos de cartas. Entonces lo vamos a hacer fuera, arriba completamente de los dos ciclos y luego vamos a ver si lo tenemos que mover a otro lugar dependiendo de la necesidad. Recuerde que voy resolviéndolo parte por parte de acuerdo a los divide y vencerás que vamos haciendo. Entonces vamos a poner aquí int c, que va a hacer el contador igual a 0 para las cartas. Y acá le vamos a decir que agregue c, y si yo le hago c++, como el otro de programación, él acá me va a ir creando el número de carta y va a ir incrementándose para la siguiente. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Perdón. Vamos a poner aquí carta que se llame sea. Pronto. Ok, eso yo puedo hacerlo así, pero también puedo hacerlo de otra forma. O sea, yo no tengo por qué guardar esta carta en una variable. Puedo agarrar esto de acá directamente y llevármelo acá. Y ahí lo que voy a ir haciendo es ahorrarme una línea de código, una variable, y todas se van a ir agregando directamente al mazo que está hecho con un ArrayList. Entonces, ¿qué estoy haciendo hasta acá? Simplemente estoy agregando todas las cartas en el mazo. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Verificar si esto está funcionando. ¿Cómo lo hago? Y corriéndolo. Muy simple. Entonces, public, voy a hacer un main acá para probarlo. Okay. Y aquí le voy a decir, voy a generar mi baraja B es igual a new baraja, y acá le voy a decir que B punto generar mazo, y ahí ya estoy llamando al método de arriba, estoy generando el mazo y me falta algo para imprimirlo, para verlo. Entonces, puedo hacer dos cosas. Recuerden que de acuerdo a la clase de almacenamiento, los arrays tienen la función de que si yo lo llamo nada más con el toString, él va a funcionar y se van a imprimir todos los objetos. Entonces, inicialmente, hagámoslo así. ¿Qué quiere decir esto? Voy a llamar a mi impresión, system.out.println, y aquí le voy a decir b.getMazo. Recuerden que tengo mis set y mis get para obtener las variables de la clase. Entonces voy a hacer getMazo, y getMazo, ¿qué es lo que me va a devolver? El ArrayList que está ahí. O sea, este getMazo es exactamente esto que está acá. Perdón, este no. Este me está retornando el mazo. Y a este mazo yo le voy a decir que a él le haga punto toString. ¿Qué va a hacer esto? ¿Por qué? Perdón, ¿qué va a hacer esto? Imprimir todas las posiciones del ArrayList. Pero es que usted nunca hizo un recorrido para poder ver todas las posiciones. No, porque los ArrayList son elementos con ciertas características de programación que me permiten a mí evitar algunas funciones, que ya dan funciones realizadas para facilitarme a mí concentrarme en la lógica. Vamos a correr esto para ver si funciona. Y vemos acá abajo la corrida, donde me aparece la carta 0 es el color 0 con el número 0. La carta 1 es el color 0 con el número 1. La carta 2 es el color 0 con el número 2. Y ven que tengo para todo el color 0, tengo las cartas desde 0 y debería tenerlo hasta 14. Hasta 14. Ok, hasta 14. La carta 15, vean aquí este cambio para que me empiecen a entender. Acá tengo la carta con el color 0 y el número 14. Y luego voy a tener el color 1, que ya es el siguiente color.
Vamos a regresar acá. Tengo el color 0, que era el rojo, digamos. Y luego voy a tener el color 1, que es el color naranja. Y tengo que volver a repetir la cantidad de cartas que existen. ¿Ven? Y así hasta tener 59 cartas en este caso. Vamos a ver. 59 cartas debería tener de las 0 a las 59. Si lo tengo así es porque vamos bien. Perfecto. Vean que la última carta es la C3 N14. Y N14 es, los últimos dos son del 0 al 9 van 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea, del 0 al 9, 10, 11, 12, 13 y 14 son de un color distinto. Ven, yo las coloqué ahí por tratar de homologar las cartas, pero yo necesito que esas últimas dos cartas me sean de un color distinto realmente, porque no son ni rojas, ni naranjas, ni verdes, ni azules. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aquí vamos a empezar a tratar de hacer excepciones, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito que el mazo se comporte diferente cuando estoy en los últimos dos colores de las cartas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, acá internamente, yo puedo hacer una condición que me pregunte si soy mayor que la carta 13, entonces quiere decir que 13 y 14 les puedo agregar otro tipo de color. Y es una excepción dentro del código para poder cumplir con los objetivos. Entonces vamos a hacerlo acá. Espero me entiendan. Vamos a decirle, si J, que J lleva el conteo de los números, es menor que 13, o sea, voy desde el 0 hasta el 12, que desde 0 hasta el 12 están las cartas que sí tienen los 4 colores. 12, 13 y 14 tienen otro color. Entonces, si yo voy desde el 0 hasta el 14, vamos a ver, desde el 0 hasta el, perdón, si yo voy desde 0 hasta 12, o sea, menor que 13, entonces vamos a dejarlo que él haga esta misma función. ¿Ok? Pero si no, entonces, si no, entonces le voy a decir a él que en lugar, voy a copiar esto, que en lugar de hacer esto, recuerdan la funcionalidad de NetBeans, Alt, Shift, F y me ordena el código, porque ya lo tenía un poquito desordenado. Entonces, ¿quién maneja los colores? La I. Y la I va a ir de 0, 1, 2 y 3. O sea, del 0 al 3, identificando los colores rojo, naranja, verde y azul. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Yo le voy a decir a él que si se da ese caso, me invente un nuevo color. Y este color va a ser el 4. Y solamente va a pasar que vamos a inventar que es el 4 y vamos a decir que es un color negro, por decirlo de alguna forma. No nos va a afectar al fin y al cabo, pero sí necesitamos que él sepa que no es ninguno de los 4 colores que ya están ahí. Entonces, ¿qué estamos logrando acá? Hacer un quinto color, que realmente si ven el juego, tengo esas cartas de tipo negro o cartas especiales. Si quieren, no lo vean como un color, sino vean que son cartas distintas a todas las demás. ¿Ok? Regreso por acá. Y una vez que tengo esto, ya puedo volverlo a correr con una excepción que me está logrando generar 8 cartas distintas. Regreso, lo corro. Es muy importante que cuando estén trabajando con almacenamiento dinámico hagan estos métodos para poder ver lo que está imprimiendo hasta el momento. Entonces, en este caso, estoy llegando hasta la carta 59, y vean que las últimas cartas dicen C4N13. 4, ¿quién es? El color negro. Entonces, todas las cartas que son 13 y 14 están saliendo con el C4, con el color negro. Entonces, se están generando distintas. Vamos a ver. Vamos a regresar a la acá. Vamos a ver. N4, N0, acá. Vean otra vez que sí está funcionando. La carta 13 y la carta 14 son de color 4, pero la carta 12 es de color 2. Entonces, está funcionando perfectamente. Todo va bien de momento. ¿Ok? Repito, color 2, N12, y cuando llego al 13 son color 4. Color negro o color especial, color distinto. Entonces ya estoy logrando tener
En este momento, 60 cartas. Me faltan todas estas que están acá, que son las 48 restantes. Pero estas primeras 60 cartas las estoy ya generando con un color, con un número y con la excepción de las cartas de tipo negro o cartas especiales que se están generando. ¿Ok? No sé, espero que me vayan entendiendo hasta el momento. Si no, pausen el video y lo van reproduciendo poquito a poco y vayan haciendo el código en sus computadoras hasta que lo logren entender bien. Con esto ya logré terminar esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no son 60 cartas, son 108 cartas o de la carta 0 a la carta 107. Me falta generar estas cartas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo realmente debería, en el sentido, perdón, en el sentido práctico de la explicación, yo podría simplemente decirle, vuélvame a llamar al método y ahora actívese con 12 cartas. Del 1, perdón, con 13 cartas, no, con 12 cartas, del 1 al 12. Ven las similitudes acá, por eso tengo estos dos recorridos, para que vean como qué es lo que voy a intentar hacer o buscar. Entonces, en este caso, hay un tema que se llama recursividad. ¿Y qué es la recursividad? Cuando un método se llama a él mismo, pero esta vez lo voy a dejar que él se llame al mismo, pero le voy a colocar parámetros distintos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a llamar otra vez al terminar el método, pero esta vez que no recorra desde 0 hasta 14, sino que recorra desde 1 hasta 12. Con eso voy a lograr que no me genere 60 cartas otra vez, sino que me genere las 48 cartas restantes que yo necesito. Eso es una recursividad y en este momento me funciona a la perfección. ¿Cómo hago esto? Me regreso acá al código, voy a disminuir el tamaño de la salida para seguir trabajando acá. Y en este punto me voy a ir a la última línea del código. ¿Por qué? Porque él va a llegar hasta esta línea cuando termine de ejecutarse ahí. Y ahora le voy a decir a él que vuelva a llamar a generar mazo. ¿Ok? Y generar mazo me pide a mí, perdón, ¿y qué pasa si yo hago esto hasta acá? Pues simplemente lo estoy llamando otra vez, se va a enciclar y eso nunca va a terminar y se va a empezar a volver loco. Ahora, yo lo que necesito es, pongan mucha atención aquí, concéntrense en esto que voy a hacer, porque esto sí les va a costar un poquito, pero si se concentran totalmente, dejen el celular que tienen en la mano ahorita. Si no es que solamente, si no es que están viendo el video en la compu, déjenlo que los esté distrayendo en este momento, por favor. Les doy 3 segundos para que lo hagan. 1, 2, 3, ¿listo? Ok, vamos ahora sí. Yo necesito que ahora mi segunda corrida de método, en lugar de empezar en 0, empiece en 1, ¿ok? Y en lugar de terminar en 13, perdón, en 15, me termine en 13. Repito otra vez. Yo necesito que la segunda vez que yo llame a este método, que se va a generar de forma recursiva, ¿por qué? Porque cuando él termine de leer todas estas estructuras, se va a volver a llamar. ¿Cómo puedo hacer yo que él logre hacer eso? Pues voy a parametrizar mi método inicial y le voy a decir a él que va a recibir un int inicio y un int fin. No le pongo final porque final es una palabra clave de programación. Y acá, en lugar de decirle a él que va a ir del 1 al 13, le voy a decir a él que va a ir de inicio hasta fin. ¿Ok? ¿Qué me va a permitir esto? Que cuando yo llame este método para que se ejecute, o sea, lo estoy llamando acá la primera vez, yo le voy a decir a él que vaya desde inicio, que es 0, hasta 15, que es la última carta, o sea, de 0 a 14 va a ir. Bien, entonces con esto, la primera vez él va a ir de 0 a 15. Recuerden que esto es un parámetro, ¿ok? Entonces la primera vez se va a comportar con el llamado normal de 0 al 15 y cuando termine de recorrer todas las líneas va a caer otra vez y se va a llamar él mismo. Pero ahora cuando se llame él mismo, yo le voy a decir a él que vaya
desde 1. ¿Por qué desde 1? Estamos buscando esto, ¿verdad? La siguiente corrida que se va a hacer, vaya en 1, no vaya en 0. No quiero que me genere esto. ¿Ven que está acá? Es una excepción que yo puedo controlar. Entonces, esa siguiente vez le voy a decir arranque en 1, coma, y vaya hasta 13. ¿Por qué? Porque quiero que me omita estas dos filas que están acá. Entonces, vamos a hacer esto, 13. Y con eso ya estoy logrando generar todas esas 48 cartas restantes. ¿Por qué funciona? Porque estamos hablándole al mismo mazo y ese mazo es una variable de clase. Recuerden que la declaré arriba. Entonces, como el método se está llamando dos veces, él va a acumular las dos llamadas que tiene ese método. Me falta controlar un par de cosas. Número 1, ¿qué pasa? Que el contador de las cartas no puede estar aquí arriba. ¿Por qué? Porque si no, la siguiente vez que lo llame, el problema es que se va a reiniciar ese contador en 0. Entonces va a generarme de la carta 0 a la carta 59 y cuando se vuelva a llamar va a empezar otra vez en 0. Y yo no quiero eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Decirle que la C también va a ser un parámetro. ¿Okay? Entonces, en lugar de tenerlo acá, le voy a decir, coma, int C. Tómense un momentito para que lo entiendan. Por favor, un segundo. Y le voy a decir a él que la primera vez que lo voy a llamar, pues entonces va ese contador, va a arrancar en 0 para generar mi mazo. Arrancamos en 0 y 0 problemas. Bien, vamos bien. Y listo. ¿Qué es lo que yo logro con esto? Que cuando yo aplique la recursividad en el método y esa variable C llegue aquí y se vuelva a llamar, ¿qué pasa? C va a llevar el conteo que va hasta el momento, o sea, va a entrar al método nuevamente con el valor 59 y va a continuar la estructura de conteo a partir de 59, 59, 60, 61 y de esa forma me va a generar las 48 cartas restantes hasta las 107. Repito, tómense todo el tiempo del mundo para entender esto. Recuerden que una ventaja del video es que le pueden poner pausa, lo pueden retroceder. Y esto, aquí estamos viendo muchas funciones juntas. Estamos viendo recursividad, estamos viendo los arrays, estamos viendo los objetos. Y tómense todo el tiempo del mundo para entender esto. Se los ruego, por favor. Ahora sí, todavía aquí me queda un problema. ¿Por qué sé todo esto? Porque yo preparé este ejercicio con anticipación. O sea, lo preparé para elaborarlo en esta clase. Entonces, por eso estoy notando todos los problemas, pero cuando lo estaba preparando, se me caía una, se me caía otra y se me caía otra. Y cada vez que se caía, entonces iba agregando estas excepciones. No piensen que yo lo hago rápido, no piensen nada de esas cosas. Simplemente yo estoy tratando de hacer el video lo más corto posible para que no dure tanto y ustedes puedan resolverlo de una manera práctica después y lo puedan entender. Ustedes pueden pausar este video muchas veces. Me falta algo aquí en este punto. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo dejo esto así como está, la siguiente vez que él vaya al método, va a volver a hacer esto, me va a generar las 48 cartas restantes y todo perfecto, pero él va a volver a llegar acá y se va a volver a llamar. Y ya no me va a generar 48, ya no me va a generar 107 cartas, me va a generar 48 cartas más. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo necesito que una vez que él entre la primera vez, sí, vaya y se llame él mismo con otros parámetros, con 1 y 13 y con el contador. Pero una vez que él haya terminado de llamarse la segunda vez, no quiero que se vuelva a llamar. Y necesito alguna forma de controlar esto, que generar mazo no se llame más de 2 veces. La primera cuando lo llamo en el main y la segunda cuando él se llama solo. La tercera no debe suceder. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo, ¿cómo puedo lograr eso? En algún lugar tiene que haber una variable que esté indistintamente de esta función y que sepa siempre el estado en el que está el código. ¿Qué variable puede ser esa? Mazo.
mazo se está llenando constantemente. ¿Y cómo me doy cuenta que este mazo, perdón, que este método se está llamando por segunda vez? Porque el mazo va a tener más de una carta. Si el mazo tiene más de una carta, o en su debido caso, le puedo decir que si el mazo tiene menos de 106 cartas, por ejemplo, porque la tercera vez el mazo va a tener más de 107 cartas. Perdón, la tercera vez que él se llame, el mazo va a tener más de 108 cartas. Entonces yo le digo a él, sí, ordeno el código, al Shift F, recuerden, sí, mi mazo, punto qué, punto size, porque estoy trabajando con un array list, punto size es menor. Puedo ponerle 107 o 108 o 100 porque hay un rango entre 60 y 108. Yo quiero que él me detecte en qué momento ya llevo más de 60 cartas, pero menos de 108 para que él pare. Entonces, si el mazo es así, entonces yo le voy a decir a él, si el mazo, pongámosle 100, si el mazo es menor a 100, quiere decir que lleva 60 por lo menos, pero no se ha llamado por tercera vez. Y si eso es así, entonces llámese una vez más. Si no es así, no hago nada y el método se va a terminar de ejecutar. No va a volverse a llamar y no se va a enciclar. Entonces, esto último que estamos haciendo es controlar. Esto es, perdón, esto es recursividad y esto es que, controlar que no se encicle. ¿Ok? Vamos a comentar un poco más. Esto que está acá es generar las cartas especiales. Generar cartas especiales. Y esta es la función principal. Eso ni siquiera lo voy a comentar. Son como las excepciones que se hicieron. Ok. En teoría, ya esto debe de funcionar. ¿Cómo nos damos cuenta? Corriéndolo. Nos deberían de salir 108 cartas. Del 0 al 107. Vamos a ver si esto funciona. Corremos. Y esto, como está acá, estamos en la 0, C0, N0. Y de acá vamos a ver hasta dónde llega. Llega hasta la 107. La última carta es del color 3, que el color 3, digamos que es el color azul. Y que va, bueno, podríamos verificar si la última corrida va desde 1 hasta 12. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Vean que aquí terminan 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y empieza el otro mazo. Entonces, estamos logrando en estas líneas de código, perdón, en estas líneas de código que están acá, necesito que se concentren muchísimo en estas líneas. Si ustedes entienden esto, créanme que están evolucionando un montón en programación. Yo sé que no es tan sencillo, pero sé que ustedes lo pueden hacer. Vean este. ¿Qué estamos haciendo acá? Primero, tenemos 3 parámetros. ¿Cuál es la función de los parámetros? Los primeros 2 es para lograr generar primero 60 cartas y luego 48 cartas. El tercer parámetro es para llevar un conteo de las cartas. Luego, los 2 ciclos entrantes es para recorrer esa cantidad de números. El condicional que está ahí, J menor a 13, es con el objetivo de que cuando él llegue a la carta 13, que no va a pasar en la segunda corrida del método porque no llega a 13 nunca, me va a generar las cartas especiales. Y me lo va a hacer de esta forma, agregando todas las cartas al mazo. Y finalmente, este último método es un if para que no se encicle la función, que solamente entre 2 veces. Y esto es la recursividad donde yo estoy llamando al mismo método para que me genere todas las cartas que cumplen con el rol de el 1. ¿Ok? Espero que vayamos bien. Y luego de esto ya tenemos las cartas.
Ok, ya tenemos las cartas generadas. Y finalmente nos falta, ok, finalmente nos falta barajar esa revolver esa baraja. ¿Qué quiere decir revolver? Bueno, que ella aquí me está apareciendo en un orden. Todas las cartas están ordenadas y aquí por eso me sirve todavía muchísimo más tener ¿cómo se llama? El ID de las cartas que me permiten ver que están saliendo en orden. Porque si yo logro barajar o revolver esas cartas, estoy cumpliendo ya con el último objetivo de la asignación de la tarea. Perdón, del laboratorio. Ok, para hacer esto vamos a partir de alguna logística, o sea, tenemos que pensar en cómo yo puedo barajar este mazo que está acá, que ya lo tengo, que ya fue generado. Entonces yo necesito ahora simplemente una función que me permita revolverlo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a partir de alguna idea y por acá tengo una propuesta. ¿Ok? Vamos a ver, imaginemos que yo tengo un vector o un array list, en este caso, no importa, que va A, B, C, D y E. Y yo quiero revolverlo. Para esto, yo voy a utilizar los métodos de ordenamiento. O en este caso, voy a aprovecharme la logística y un método de ordenamiento para revolverlo más bien. ¿Cuál es la logística que voy a proponer? Bueno, voy a generar un número aleatorio completamente. Digamos que en este caso estoy generando el 3 aleatorio. Y voy a recorrer ese array list o voy a recorrer ese vector desde la posición 0 hasta la 4. Y en cada recorrido de ese array list voy a decirle a él que intercambie esa posición por la posición aleatoria que se me generó. ¿Qué voy a lograr con esto? Pues que la posición 0 puede quedar en cualquiera de las posiciones del array list, que la posición 1 puede quedar después en cualquiera de las posiciones de la array list. ¿Que se pueden repetir? Pues sí, por casualidad se puede repetir, pero recuerden que el mazo tiene 108 cartas. Se va a recorrer 108 veces. Se va a mover 108 veces de la posición del conteo a una posición aleatoria. Entonces, aunque solamente se revuelvan unas 30 veces de las 108, que no va a pasar tan poquitas, siempre va a lograr el objetivo de barajar de revolver esa baraja. Finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya una vez que tengo mi conteo y mi posición aleatoria en cada una de las iteraciones del ciclo, voy a generar una variable que me va a servir para guardar de momento la posición del array list o del vector. ¿Por qué? Porque después yo le voy a caer encima con la posición aleatoria. Y si no hago esta tarea de almacenarlo temporalmente, voy a perder en este momento. O sea, cuando yo agarro el aleatorio y se lo pongo en la posición I, ¿dónde está el valor de I? No sé. Entonces, por eso necesito guardarlo temporalmente. ¿Ok? Y aquí dice null porque la primera vez va a estar vacío. Entonces, la posición del ciclo, la posición de la corrida, de la iteración, la guardo en una variable temporal. Luego, la posición aleatoria que se me generó, la guardo en la posición I, que va al ciclo. Y luego, ese temporal que guardé, se lo pongo a la posición aleatoria. ¿Qué me permite esto a mí? Hacer un switch, hacer un cambio. Entonces, va a entrar esto que está acá y se va a ver esto. Y esto va a ser una de todas las iteraciones que él va a hacer. Al final, voy a estar logrando una representación de revolver, porque todas las posiciones las estoy moviendo. Si no entendieron, pausen el video, vean bien la imagen y traten de entenderlo. Si ya lo entendieron, pues entonces síganme que voy a programar esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a revolver. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear un método public void revolver. ¿Ok? Y acá, como les dije, número 1, necesito una carta temporal que me sirva para guardar esa variable que se va a generar en una posición de la iteración. Entonces vamos a hacer carta temp de temporal es igual a null. Solamente la voy a inicializar. Yo pude haberla inicializado con una carta cualquiera. Por ejemplo, new carta
y decirle que es 3, 3 y 2. Pero, y coma, y puedo inicializarlo así, no hay ningún problema, porque esa carta al fin y al cabo le van a caer encima. Entonces, como le van a caer encima, yo puedo perfectamente inicializar un objeto en null. ¿Ok? Luego de esto, voy a necesitar un número aleatorio. ¿Y por qué no lo meto directamente en la función? Porque lo voy a necesitar el número 2 veces. Y si yo llamo 2 veces a mat.random, no me va a generar el mismo en cada iteración. Aleatorio es igual a 0. Ahí voy a guardar el aleatorio que va en ese momento. Luego, internamente voy a hacer el ciclo que me va a recorrer desde i hasta mazo.size. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo acá? Yendo desde la posición 0 hasta la posición 107 del mazo. Y ahora sí, aquí viene esta tarea de intercambio. Esto que está acá, que estamos intercambiando, es lo que yo voy a tratar de representar en mi código. ¿Cómo lo hago? Bueno, número 1, aleatorio. Voy a generar un random cada vez que entro cada vez que entro al ciclo, voy a generar un random, un aleatorio. Entonces aquí le voy a decir mat.random y le voy a decir que me va a generar un número aleatorio desde él hasta mazo.size. ¿Ok? Voy a generar un número aleatorio desde él hasta el final. Y vamos a hacer que NetBeans me ayude con este error donde él me va a hacer el casteo a enteros. Recuerden que eso requiere una conversión porque lo que genera el mat.random es un double y yo estoy guardando en un integer. En un int, perdón. Listo, ya tengo un número aleatorio en esta corrida. Ahora lo que yo necesito es hacer mi función de cambio. ¿Cómo era mi función de cambio? Repito, la posición que va en este momento la coloco en la temporal. O sea, temporal es igual a mazo.get sub i. ¿Ok? Voy por acá. Voy por acá. ¿Ok? Lo que está en la posición de mazo lo guardo en temp. Listo. Siguiente, ¿qué hace? Mazo. Ok, siguiente es la posición temporal, la voy a colocar en la posición i. Ok, ¿cómo yo le coloco o cómo yo le establezco un valor a un ArrayList? Recuerden la lección de almacenamiento dinámico que era con mazo.set. Le digo la posición en la que quiero colocarlo, que en este caso va a ser i. Y en esa posición yo voy a colocar la posición temporal. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo del mazo. Entonces sería mazo.get sub, en este caso ya no es i, va a ser aleatorio. Por eso necesito una variable afuera que sea aleatoria, porque yo necesito manejar ese aleatorio 2 veces. Primero acá y finalmente en la posición aleatoria voy a llevarme la posición del recorrido actual. O sea, la posición, perdón, bueno, el recorrido actual que es la temporal, porque ya le caí encima. Entonces, finalmente, ¿qué voy a hacer? Mazo.set en la posición aleatoria voy a colocar temporal. ¿Por qué no lo puedo hacer directo? Porque recuerden que cuando agarro la posición temporal y se la coloco encima ahí, y murió, y deja de existir. El valor de la posición y deja de existir. Por eso necesito un temporal para que lo maneje mientras están haciendo los cambios. ¿Ok? Ahora, esto está listo. Y vean la belleza de trabajar con objetos. Cuando yo ya me quebré la cabeza pensando, diseñando toda la funcionalidad que estoy haciendo y yo ya tengo el código y lo logré concentrar en un método, yo aquí nada más lo corro, por ejemplo, y genero 0, 1, 2 las cartas en orden. Y luego, si yo hago b.barajar, perdón, revolver, y lo corro, ¡pum! Se revolvieron todas las cartas, mágicamente.
¿Ven? Todas las cartas revueltas. Todas, 85. Vean que esta vez empieza en 99. Si lo vuelvo a correr, va en 47. Si lo vuelvo a correr, va en 94. Si lo quito y lo corro, va en orden. Eso es una de las grandes facilidades y funcionalidades que tiene la programación orientada a objetos. Número uno, ordena el código. Me permite estructurar diferentes algoritmos en cada sección de una clase. Y una vez que ya los tengo listos, incluso los puedo llamar entre ellos e integrarlos. Pero me divide el código de tal manera que cada uno de esos problemas es muchísimo más sencillo de resolver y están agrupados en un único objeto. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer aquí después? Que no lo voy a hacer, lo voy a hacer luego para que no se me extienda mucho el video. Yo perfectamente puedo irme a carta y decirle ahora sí, aquí yo puedo meter un método que me diga si soy un 12, 13 o 14, pues entonces dígame que soy un salto, una reversa, un color, un come 2 o un come 4. Y le puedo decir si soy un 0, dígame que soy rojo, si soy un 1, dígame que soy un naranja, si soy un 2, un verde, si soy un 3, un azul, o si no soy, o si soy un 4 o no soy ninguno de esos, que me ponga un negro o una carta especial. Internamente el ArrayList lo va a manejar como un número nada más, pero en la apariencia se van a ver como si fuera un color, como si fuera una carta especial, como si fuera un Come 4, y eso es otra cosa que ustedes se tienen que grabar mucho. El código internamente puede ser totalmente distinto a cómo se refleja en la interfaz. ¿Por qué? Porque internamente el código yo lo que necesito es que él me sea práctico y me sea fácil de manejar para resolver los algoritmos. Y lo de la interfaz gráfica simplemente es una apariencia, donde yo puedo tener ciertas condiciones que me ayuden a representar de la mejor manera la gráfica de mi función. Entonces, este es el código, esta es la propuesta inicial de resolver el juego del 1 bajo este criterio, bajo estos algoritmos, con estas funciones. Trabajamos la recursividad, trabajamos los diferentes parámetros e hicimos varias estructuras con varias excepciones para poder generar todas las 108 cartas sin tener que hacer 108 líneas de código. Repito, eso no es programar. Programar es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, voy a dejarlo hasta acá el video. Muchas gracias por verlo y espero que lo entiendan. De verdad, tómense en el tiempo de hacer las pausas que requieran para hacerlo. El hecho de que las lecciones sean en un video es muy, muy, muy útil para que ustedes tengan esa pausa de llevar la lección a la velocidad de ustedes. Entonces, muchas gracias de verdad y hasta luego, muchachos.